Bueno, bienvenidos en esta mañana. Good morning to you this morning. Quiero contarles que, bueno, hace 2-3 semanas el Señor me concedió la oportunidad de ir a una conferencia. I want to tell you that 2 or 3 weeks ago, the Lord gave me the opportunity to attend a conference. Y antes de iniciar el sermón, quiero compartir, ¿verdad?, cómo el Señor me bendijo en ese viaje. And before I start the sermon, I want to share how the Lord blessed me during that trip. El conferencista, el Señor es un señor mayor de 86 años. The speaker was an older man. He was 86 years old. Y es un profesor bastante destacado del Antiguo Testamento. And he's a very well-known professor of the Old Testament. Él se llama Walter Kaiser. His name is Walter Kaiser. Y con esa edad tiene una energía que usted y yo no la deseamos. And in spite of his age, he's got an energy we wish we all had. Desde temprano hasta el final, ese señor sí, y sin agua, le ponían la botellita de agua ahí a la par, y como que nada, él es asombrosa su amor por el Señor y por la palabra del Señor. And from the beginning to the end, it was incredible, his love for the Lord. He wouldn't even take a sip of water through his whole speech. Agarramos de con cable mejor, ¿verdad? Me espero. Bueno, ahí estamos. Señor, bendice nuestro fluido eléctrico en esta mañana Lord, bless our electricity this morning y el equipo and the equipment. y la grabación. Pusieron a grabar. Uy. Ok. Pero yo lo que les quería contar es lo siguiente. But what I wanted to tell you is this. Estaba recién casado. He had just gotten married. Sí, exacto. Con 86 años, tiene unos meses de casado y estaba, pero enamoradísimo de su nueva esposa, y ella tiene 84 años. So he is 86 years old. He was very in love with his wife, who was 84 years old, and they were 2 months ago married. Y ella absolutamente, pero bien presentada y maquilladita, pero algo impresionante que yo no me maquillo así. She was very well presented. She had all her makeup on, more than I would put on. Y resulta que, bueno, ambos habían estado casados. Él estuvo casado 56 años y ella 52. And they'd both been married before. He'd been married for 52 and she'd been married for 40 some years. Y ambas parejas se congregaban en la misma iglesia y ambos quedaron viudos con unos meses de diferencia. And both couples attended the same church and they were both widowed in a short period of time. Y han de creer que él dijo, nos casamos porque sabíamos con certeza del Señor que el Señor tiene algo para nosotros en este tiempo, en el ministerio, de aquí en adelante. And he said, we're going to get married because the Lord has something for us in the ministry in the next period of time. Y bueno, él anda por todo lado con esa edad. La semana anterior había estado en África, había estado en Rusia, y ella anda feliz ahora viajando con él. And he travels all over the place. The week before that, he'd been in Africa. Before that, he'd been in Russia, and she's happy to go with him. Y yo quería contarles esto. And I wanted to tell you this. Desde que le conté a Paul por teléfono, ¿verdad? Porque obviamente nos estábamos ahí hablando por WhatsApp. Pero él sabe que a mí me encantan las historias así. When I was out, I was telling Paul this over the phone, and he knows I love stories like this. Y entonces me dice, yo no sé si estás aprendiendo de lo tuyo, pero sí sé que estás feliz. He said, I'm not sure if you're learning what you're supposed to be learning, but I know you're happy. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos venido sobre el discipulado. So this morning, we're going to continue on the series about discipleship. Y vamos a orar. And we're going to start by praying. Señor, te damos gracias en esta mañana. Lord, we thank you this morning. Yo te doy gracias por la fidelidad de tus hijos que están aquí, We thank you for the faithfulness of your children who are here, que con el frío y la lluviecita de todas formas vinieron a adorarte, Señor. who in spite of the cold and the rain came to praise you. Y pedimos doble porción en esta mañana. And we ask for a double portion this morning. Y que tú tomes control, Señor, de esta enseñanza, de este tiempo que vamos a compartir. That you'll take control of this lesson and this time that we're going to share. Y que demos buen fruto para tu gloria, Señor.
and that we can give good fruit for your glory, Lord. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Bueno, hemos dicho que discipulado tiene, que queremos ir creciendo y haciendo discipulado. So we've talked about how in discipleship we want to grow as a disciple and also disciple others. Y hemos dicho que discipulado tiene que ver con imitar y modelar. And we've talked about how discipleship has to do with imitating and modeling others. ¿Verdad? Continuamente nosotros estamos aprendiendo de otros, sin importar la edad. So continually, no matter our age, we're learning from others. Y con nuestra manera de vivir, continuamente estamos modelando el carácter de Cristo a otros. And with our way of living, we're continually showing others Jesus' way of living. Y aunque obviamente aprendemos o imitamos a otras personas que tengan liderazgo para nosotros, lo más importante es que imitamos a Jesús, ¿verdad? Nosotros queremos ser como Jesús. And even though we can imitate others that we look up to in Christ, the most important thing is to imitate Jesus. We want to be like him. Nosotros estamos creciendo conforme a la estatura de Él. We're growing according to Christ's stature. Y en ese sentido se ha dicho mucho en estas semanas, en realidad el discipulado es hasta que partimos con el Señor. And we've said various times in this series that discipleship continues until we go to be with the Lord. ¿Verdad? Estamos continuamente siendo corregidos o formados por Él. We're continually being corrected and shaped by him. Yo les voy a invitar en esta mañana que abramos en Filipenses capítulo 2. So I'm going to invite you to open your Bibles to Philippians chapter 2. Esta carta fue escrita por Pablo y Timoteo estaba con él. This card was written by Paul and Timothy was with him. Estaban en la cárcel o Pablo estaba en la cárcel. Paul was in jail. Así que cuando usted se imagine esta carta, recuerde que seguro estaba con frío. So when you imagine this when he was writing this card, he was probably cold. Esas celdas no eran muy amistosas. Those cells weren't very kind and friendly. Y Timoteo está con él. And Timothy is with him. Mucho hemos dicho también, ¿verdad? Timoteo, un fiel discípulo de Pablo. We've already talked about how Timothy was a faithful disciple with Paul. Y vamos a leer capítulo 2 de Filipenses del 12 al 16. So we're going to read from chapter 2 from verse 12 to 16. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe as you hold out the word of life, in order that I may boast on the day of Christ that I did not run or labor for nothing. Y antes de entrarle a versículo por versículo, quisiera decir algunas cosas sobre Filipos, la ciudad a la cual esta carta fue escrita. So before we analyze each verse, I want to say something about this city, Philippo, where the card was written. Bueno, fue fundada por Felipe, el papá de Alejandro Magno. It was actually founded by Philip, the father of Alexander the Great. Y obviamente entonces fue una ciudad muy importante para los griegos y luego para los romanos. So it was a very important city for the Greek and then for the Roman. Tenía minas de oro. They had gold mines. Entonces era muy, obviamente, de hecho el mismo Felipe se enriqueció mucho con ese oro. So the same Philip became very rich on the gold from the city. Pero entonces era una ciudad, ¿verdad?, muy protegida otra vez por los gobernantes o por los emperadores. And so it was a very protected city by the emperors and the governors. Para el tiempo de la carta,
obviamente tiene una comunidad judía porque Pablo llega al río, pero es muy pequeña porque no tienen sinagoga propia. So when Paul writes this card to the city, had a very small Jewish community. They still didn't even have a synagogue. Y estamos hablando de un pequeño grupito, ¿verdad? Principalmente mujeres que se reunían para oración y para estudiar la escritura. So they had a small group, mainly women, who would get together and study the scriptures. Entre estas mujeres, esto que ya les estoy diciendo está en Hechos, hay que leerlo en Hechos por ahí del 15 o 16. What I'm telling you about is all in Acts. It's in chapter 15 or 16. Pero en este grupito está esta mujer Lidia, que es a final de cuentas la que invita a Pablo a quedarse en su casa y es de donde entendemos que empieza a crecer esta iglesia, So en la casa de ella. Amongst this group of women, there's this woman called Lydia, and she's the one who invites Paul to come and invites him to come to their small group. Pero para el tiempo de la carta, esta iglesia que empezó con un estudio bíblico en casa, ¿verdad? Ya es una iglesia bastante grande. So by the time Paul writes this letter, this small Bible study that started out in Lydia's house is actually a pretty big group. No sabemos cuánta gente tiene, pero Pablo saluda a obispos que eran supervisores y a diáconos. Y ya para tenerlo en plural es que esa iglesia ya tenía un tamaño considerable. So we're not sure how big this group is, but we know that in the letter Paul writes his greetings to the bishops and the deacons, so we know it's a considerable size group now. Luego esta iglesia sigue en contacto con Pablo desde que Pablo la funda, ¿verdad? Y varias veces le manda a Pablo una ofrenda, o sea, era una iglesia generosa. So this church stays in contact with Paul even after he founded it, and they have sent various very generous offerings. Y finalmente, bueno, recordemos que es una ciudad y para el tiempo de la carta es la capital de esta provincia llamada Macedonia Primera. So let's remember that this is a city, and it was actually a very important city because it was the capital of Macedonia at the time. Entonces, como iglesia, ¿verdad? Tenían los retos de ser luz en una ciudad muy pagana que no era, recordemos que la iglesia primitiva no está creciendo en medio de una ley cristiana ni mucho menos, es un tiempo pagano de politeísta. So let's remember that they had all the challenges of having to grow as a group, a Christian group, in a very pagan town where there was no Christian laws. Ajá. Entonces, si ellos pudieron crecer en medio de una sociedad pagana, nosotros también. So if they were able to grow amongst this pagan society, so can we. Entonces, versículo 12 dice, así que mis queridos hermanos. So verse 12 says, therefore, my dear friends. Y ese así que es porque, ¿verdad? Él viene hablando en realidad de la armonía en la iglesia. Armonía. And the therefore at the beginning is because he'd been speaking about the harmony in the church before this. Y viene dando como ejemplo a Jesús que se despojó de sí mismo, se humilló, se entregó. And he'd been using Jesus as an example who laid down his life and humbled himself. Y al humillarse y morir como siervo, como en muerte de cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo. And as he humbled himself and died even on a cross, Jesus lifted him up to the highest. Y esa exaltación es para gloria del Padre, dice Pablo. And that exaltation was to give the Lord glory, Paul tells us. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta ese ejemplo, entonces yo les pido a ustedes que se comporten, esté yo o no esté, que ustedes guarden su testimonio. And so he tells them, therefore, considering this example of Jesus, I want you to guard your testimony. Y lo dice en esa frase, ¿verdad? Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. And he says it in this phrase, live across your... Al final del 12. It says, continue to work out your salvation with fear and trembling. Lleven a cabo su salvación. Work out your salvation. Y seguro usted me va a preguntar, pero ¿no era que Cristo es el que salva? And you might say, but isn't it Jesus who saves? Sí, Él es quien hizo la obra en la cruz. Yes, he was the one who did the work on the cross. Pero también por muchos versículos entendemos que hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. But also many verses teach us that there's a part that we have to do.
Por ejemplo, en Gálatas lo habla en términos de siembra y cosecha. El que siembra para el Espíritu va a cosechar el Espíritu, y quien siembra en las obras de la carne, cosecha en la carne. An example of this is in Galatians, where it says, if you sow in the works of the Spirit, then you'll also reap in the works of the Spirit. But if you sow in the works of the flesh, you will reap from the works of the flesh. Entonces, hay una parte que usted y yo sí hacemos. De hecho, Pablo más adelante en la carta, en el capítulo 3, dice, bueno, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, yo no soy perfecto, pero yo sí me esfuerzo, dice, y me extiendo hacia lo que está adelante. And Paul says this in chapter 3, farther ahead, where he says, I haven't reached this perfection yet, but I stretch forward towards it. Ajá, prosigo a la meta. I continue on to the goal. Y entonces esa parte que usted y yo, ¿verdad? Dios hace como la de Él, pero usted y yo hacemos también nuestro paso diario. So God does his part, but we also have to take our daily steps. Y dice que hay que hacerlo con temor y temblor. And it says we should do it with fear and trembling. Y, ¿verdad? Ahí tenemos que entender que es hacerlo con reverencia. And we have to understand that this means we need to do it with reverence. Ahora, la reverencia tiene que ver con entender o recordar que Dios es justo. So reverence has to do with remembering that God is just. Entonces, como Dios es justo, siempre hay consecuencias del pecado, So because God is just, there's always consequences from sin. ¿verdad? Él no va a dejar impune el pecado. So he's not going to leave unpunished sin. Si nosotros creemos que podemos vivir en pecado y no pasa nada, estamos bien equivocados, So if we think that we can live in sin and nothing will happen, we're mistaken. ¿verdad? Entonces, saber que hay consecuencias nos llena de temor y temblor. So knowing that there's consequences fills us with this fear and trembling. Ahora, esto es como una moneda que tiene dos caras, And this is actually like a coin that has two sides to it. ¿verdad? O sea, no podemos vivir solo en temor, digamos, o en esa reverencia, o en ese, me están llevando las cuentas, ¿verdad? De todo lo que hago. So we can't live only in this fear of, oh, someone's writing down everything bad I do. El balance lo da una profunda convicción de la misericordia de Dios y de la confianza que yo le tenga a Él como Padre. But we have to live it out with the balance of the merciful side of the Lord and his love for us. Ese balance, yo entro con confianza porque sé que Él me ama y me perdona. So that balance of knowing that I can come forward with firmness, knowing that he loves me, Ajá, lo vivo en balance con, sé que Él es justo I have to live it out with a balance knowing that he's just as well. y que Él merece que yo me rinda cada día, And that he deserves that I humble myself every day. ¿verdad? Y que yo le busque de corazón cada día. And that I would truly search for him with a pure heart every day. Entonces, reverencia y confianza. So reverence, but also trust in him. Eso nos hace hijos de, ¿verdad? Que disfrutamos su amor y a la vez hijos que no juegan con el pecado, sino que se mantienen a la distancia. So that makes us children who can enjoy his love, but also who won't play with fire. Ahora vamos a ir al versículo 13 y me gusta cómo empieza, So we're going to read verse 13, and I like how it starts. ¿verdad? Entonces, con temor y temblor, pues, With fear and trembling, for, ajá, ¿verdad? Cambia ahí ese pues y podemos ponerle porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. and we could change that word for, because it is God who works in you to will and to act. Usted le pone la reverencia y Dios pone la misericordia. You give the Lord reverence, and the Lord will give you mercy. A mí me parece que, ¿verdad? Que ese versículo 13 refleja una gran misericordia de parte de Dios. And I think that verse 13 reflects great mercy from the Lord. Él produce en nosotros el querer como el hacer de su voluntad. He produces in us the will to act according to his good purpose. Eso se llama adecuación curricular, ¿no cree? That's called extra help in school. Ajá. Él me ayuda a querer hacer su voluntad, He helps me want to do his will, porque a veces no queremos. because sometimes we don't want to do it. Pero, ¿verdad? En la medida en que nos disponemos a Él, Él nos ayuda y nos regala eso.
So as we're willing, then He'll give us this opportunity. Podemos depender de Él para dar fruto. We can depend on Him to give good fruit. Ahora, ojo que dice que para que se cumpla su buena voluntad de Él. And it says, according to His good purpose. Porque a veces, ¿verdad? Estamos pensando que Él bendiga mis planes o mi voluntad. Because sometimes we're thinking, I want Him to bless my will or my plans. Pero no, es la voluntad de Él, But it's His will, His good purpose. ¿verdad? Son los planes de Él, el reino de Él. It's His plans and His kingdom. Y nosotros tenemos que ver dónde calzamos en sus planes. And we have to see where we fit into His plans. Tenemos un campito cada uno de nosotros, pero es en lo que Él está haciendo. Each of us has a place, but it's according to His plans. Entonces, produciendo Él en nosotros eso para su voluntad, ¿verdad? Hagámoslo todo, dice en el 14, háganlo todo sin quejas ni contiendas. So He works in us, and verse 14 says, do everything without complaining or arguing. ¿Verdad? Entonces, háganlo, ¿verdad? Pensemos en esta armonía, en esta humildad, y eso nos ayuda a nosotros, si recuerdo el hilo, ¿verdad? Que traigo, nos ayuda a vivir sin murmuración y sin queja. So this harmony helps us live without complaining or arguing. So remembering the line we've been following. Y nos ayuda a ejercitar alabanza. And it helps us worship. La alabanza en realidad depende, ¿verdad?, de quién es el Señor. So worship really depends on who the Lord is. Hacerse ahí su propia lista mental de todas las cualidades que Él tiene, su amor, su bondad, su provisión, su paz. So you can make your own mental list of all these qualities of the Lord, His greatness, His peace, His provision, Centrarnos en Él and focus on Him para vivir con gozo y alabanza. so that we can live in joy and also worship. Y ahora sí, llegamos al versículo 15, que es el versículo del sermón. So we get to verse 15, which is really the verse of this sermon. O sea, ahorita vamos a empezar el sermón. So we're about to start the sermon. Dice el 15, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. So verse 15 says, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Para que sean, dice, intachables. So that you may become blameless, it says. Algunas traducciones dicen irreprensibles. Some translations use another word. Muy bien. No, yo tampoco sé. Irreproachable. Bueno, ya lo dijo. Okay. Sí. Es que lo digo porque como mucha gente todavía usa su Reina Valera. Entonces, bueno, la palabra se refiere a no tener falta. So this word means without fault. Es la misma palabra que se usa para describir a Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista. So it's the same word that they used to describe Elizabeth and Zachariah, the parents of John the Baptist. Ya estaban bien mayorcitos y el Señor los llamó a criar un hijo. They were quite a bit older, and the Lord called them to raise up a child. Y este muchachito se ve que era bien proactivo y iba en la unción de Elías. And this young man was very proactive. You can see he was following in Elijah's steps. Ajá. Y estos dos señores mayorcitos, ¿verdad? Les toca criar a este Juan el Bautista. And these two older parents had to raise John the Baptist. Entendemos otra vez que la palabra no significa que la persona es sin pecado, pero es una persona que ama a Dios, que busca a Dios. We have to understand that this doesn't mean that the person is without sin, but it's someone who's searching to do God's will. ¿Verdad? Y luego Pablo usa un sinónimo, dice, ¿verdad? Y que sean puros, intachables y puros. And then Paul uses a synonym. He says for them to be pure, blameless and pure. Esa palabra puros era empleada para los metales, para el oro, para hablar de que no tenía contaminación. And they use this word pure to refer to metals, to refer to the fact that it had no contamination. Y se me hace curioso, ¿verdad? Porque en Filipos habían minas de oro. And it was interesting because in this city they had mines of gold. Entonces ellos están familiarizados con el asunto del oro y de las impurezas.
So they were familiar with this term of gold and its contamination. Y Pablo les habla, ¿verdad?, con una imagen que ellos comprenden. So Paul is speaking to them with a metaphor that they understand. Ahora, también obviamente se usaba para hablar de personas que no tuvieran duplicidad. And they also use this word to refer to people who weren't fake. ¿Verdad? Cuando no había mala intención, otra vez, ¿verdad? Sin impureza. When there was no wrong intentions. Algunas traducciones dicen inocente, Some translations use the word innocent. pero no es inocente como sinónimo de ingenuo, sino inocente como alguien en la corte que es inocente, no es culpable. And they use the word innocent not as someone who is ingenious, but someone who is actually innocent like in court, ¿Verdad? Sin culpa, without fault. ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Eso es como la meta nuestra, sin tacha y en pureza. So that should be our goal, to be blameless and pure. Y luego Pablo dice, hijos de Dios, And then Paul says, children of God, hijos de Dios sin culpa. without fault. Sin embargo, aquí, hijos de Dios, no lo piense en términos de salvación y que ahora somos hijos de Dios. And here the word children of God, you shouldn't think of it as salvation and now we're children of God. Sino piénselo más bien en el uso de la frase de que imitadores. But rather think of it as the word imitators of God. Esa expresión hijos se usaba mucho para hablar de que alguien es de un grupo. That word children was used to refer to someone who was part of a group. Entonces, ¿verdad? Hijos de los profetas, profeta. So children of the prophets, so he was part of the prophets group. ¿Se acuerdan mucho? Reina Valera dice, los hijos de Israel, So remember when it would say the children of Israel? los israelitas, It's the Israelites. ¿verdad? Pertenece a ese grupo, They belong to that group. ¿verdad? Entonces, hijos de Dios, somos de ese grupo, imitadores de Dios, So children of God, it means we're part of that group, we're imitators of God. ¿verdad? Y recordemos que discipulado tiene que ver con imitar y modelar. So let's remember that discipleship has to do with imitating and modeling. Perdón, y entonces, cuando nosotros seguimos sus mandamientos, estamos, ¿verdad?, pisando detrás de sus pasos. So when we follow his commandments, we're walking behind his steps. Hijos de Dios sin culpa, en medio, So children of God without fault, ahí en el puro medio right in the middle, de una generación torcida y depravada. of a crooked and depraved generation. En medio me recuerda la parábola del trigo y la cizaña, In the middle reminds me of the parable about the wheat, porque el And the trigo weeds. está a la par de la cizaña. because the wheat is right next to the Ajá. weeds. Entonces nosotros nos tienen con un propósito en medio de una generación torcida. So God has placed us right in the middle of a depraved generation with a purpose. Entonces estos imitadores de Dios, puros, sin mancha, en medio de gente malvada. So these imitators of God, pure and blameless, in the midst of a depraved generation. Eso se llama misión y propósito. We can see a mission and purpose here. ¿Ah? ¿Verdad? Y depravada, ¿verdad? Y torcida porque a final de cuentas han torcido los caminos de Dios. And so they use the words depraved and crooked because they've turned off from God's straight way. ¿Verdad? Las revistas están llenas de cosas torcidas. Magazines are full of crooked things. La tele está llena de cosas torcidas. Television is also full of crooked things. El cine tiene mucho torcido. The theater is also the same. Y no significa que usted y yo no vamos a leer o no vamos a ir o no vamos a ese todavía no, creo. Gracias. No significa que usted y yo no nos vamos a mover. And that doesn't mean that we're not going to go out. Significa que usted y yo vamos a ejercer criterio, It means that you and I are going to use good judgment. ¿verdad? O sea, si usted ve algo en tele, tienes que leer Biblia también para poder generar criterio y poder decir, no, eso está mal, eso está torcido. So if you're watching something on television, you need to read the Word of God to be able to say, no, something is wrong there. There's something crooked there. Yo recuerdo cuando salió la película Noé, I remember when the movie came out about Noah, y entonces me dice Paula, hay que irla a ver. and Paul said, we should go watch it.
Y yo, ok, me dice, por supuesto, me dice, como pastores tenemos que ir a ver eso, me dice, porque un montón de gente la va a ver y usted y yo tenemos que saber responder. And he said, we need to watch it because a lot of people are going to watch it and we need to be able to know how to respond as pastors. Entonces fuimos a verla. So we went and watched it. Y él puso un comentario en Facebook. And he put a comment on Facebook after watching it. Y entonces puso, película Noé, 2 puntos, And he put the Noah movie, 2 points, un 10 en producción 10 in production, y un 4 en Biblia. and a 4 in Bible. Y es cierto, o sea, de Biblia no pasó el examen. And it's true, in the Bible section, it didn't pass the test. Absolutamente torcida. Totally crooked. Quédese solo con la escena donde los animales vienen solos y entran al arca. Just remember the scene where the animals walk up on their own into the ark. Lindísima la escena, el efecto donde ellos, ¿verdad?, vienen y solitos entran. It's a very nice scene where they all walk up by themselves into the ark. Esa es la única parte bien bíblica que la película sí tiene. It's about the only biblical scene in the movie. Criterio, Good judgment. mucho criterio. Ahorita estamos como país enfrentando todo esto de ideología de género y de educación sexual. So right now, as a country, we're facing this theme about the gender. Ajá. Y educación sexual, claro que tenemos que hacer, pero acorde a la Biblia, And sexual education is important, but according to the Bible. ¿verdad? Y como meta de pureza para llegar con pureza al matrimonio, esa es nuestra meta, And as an objective to reach marriage being pure. ¿verdad? Las relaciones sexuales son para el matrimonio, We know that sexual relationships are for marriage. ni adulterio ni fornicación. We don't want adultery nor fornication. Cualquier que sea en esa categoría está torcido de acuerdo con la palabra de Dios. Anything that fits into those categories is crooked according to the Word of God. Y, ¿verdad? Educar a nuestros hijos en esto es un regalo de Dios para el matrimonio. And we need to educate our children that this is a gift of God for marriage. Ni el día antes, Not the day before, ni la mañana antes, nor the morning before, para cuando usted se case, when you get married. ¿verdad? Ahora, nos toca a nosotros permanecer imitadores de Dios en medio de estos retos. So it's our turn to be able to stay and continue being imitators of God in spite of all these challenges. Y otra vez, nosotros no estamos viviendo nada nuevo. And we're not living through anything new. En esta semana, en estos días, se celebra Hanukkah. In this week, we celebrate Hanukkah. Y es una celebración judía. And this is a Jewish celebration. Y Hanukkah inicia porque en el tiempo de la opresión de los griegos sobre los judíos, And Hanukkah started when the Greeks were oppressing the Jewish people. hay un momento específico donde hay abierta persecución religiosa. And there was a time where there was openly religious persecution. Ajá. Y el rey griego de ese momento, ¿verdad?, está prohibiendo enseñar la ley de Dios, la Torah, And the Greek king at the time was prohibiting any type of teaching about the law of the Lord. ajá, no podían discipular a sus hijos y era penado con la cárcel y con la muerte. They weren't allowed to even disciple the children, and the punishment was jail or death. Y él estaba decidido a imponer el culto a sus dioses entre los judíos. And he was very decided to be able to impose upon the Jewish people his beliefs and his religion. Estaba decidido a profanar el templo. He was also going to profane their temple. Y esto duró varios años. O sea, los judíos se levantan 8, 9 años, viven esta opresión. And this oppression lasted for years. It was years before the Jewish people stood up to this oppression. Y por ejemplo, hacían gimnasios, ¿verdad? Hicieron un gimnasio cerquitita del templo. So they would make gymnasiums. They made a gymnasium really close to the Jewish temple. Y era ejercicio, pero claro, era algo como muy idólatra, ¿verdad? Pero era llegar a hacer ejercicio desnudos. And they would do exercise, which is good, but they were doing it as a form of idolatry. They would come and do exercise naked. Imagínense lo que es en este tiempo, si hablamos de que van a abrir gimnasios donde la persona que llega a ejercitarse es desnudos. So imagine if they opened the gym behind us and the person who would come to exercise would exercise naked. Eso estaban viviendo los judíos en el 178 antes de Cristo, 171.
So this is what the people of God were living in 178 before Christ. Y bueno, sacrifica una chanchita en el templo And he sacrifices a pig in the temple. y prohíbe todas las leyes que tienen que ver con pureza, los rituales de pureza judíos. And he prohibits all these laws that had to do with purity in the Jewish culture. Entonces, y obviamente como prohíbe enseñar la ley, entonces los judíos empiezan a idearse cómo enseñar a sus hijos, cómo discipularlos. So because he's prohibiting any teaching of the law, the Jewish people have tried to think, how are they going to disciple their children? Y lo que empezaron a hacer era combinarlo con el juego, o sea, ponían a los niños a jugar y eran unos juguetes de madera. So what they did is they started mixing this with playtime. They made some toys out of wood. Entonces los guardas donde hacían ronda y veían que estaban jugando, ¿verdad? De ahí pasaban, pero estaban en realidad, ese era el momento de discipulado. So if the soldiers walked by, they would just see the children playing with their toys, but really that was the time of discipleship. Y a mucha gente sí la lograron arrestar y matar por estar enseñando a sus hijos la ley de Dios. And there was a lot of people who, in spite of this, were also taken to prison and killed because of this time of discipleship with their children. Finalmente, ¿verdad? En la forma en que se da la persecución, alguien se levanta, ¿verdad? O los judíos se levantan y Dios les da la victoria porque era un grupito pequeño contra un ejército muy grande. And even though all this persecution was coming across their people, the Lord gives them a way to stand up to this. Ajá. Y eso es Hanukkah. And this is Hanukkah, how it started. Mucho solo se asocia con el aceite. No sé si han oído que es que cuando purifican el templo, el Señor multiplica milagrosamente el aceite para consagrar. A lot of people think about Hanukkah and they think about oil because the Lord multiplied this oil that was used to consecrate the temple. Pero decir que Hanukkah fue el milagro del aceite es simplificar algo que estaba siendo muy duro. But to say that all Hanukkah is about the multiplication of this oil, is really simplifying something that was much bigger. Ajá, el milagro era la victoria sobre estos años de batalla. So the miracle is really the victory over all these years of oppression. Ajá, de opresión. Y, ¿verdad? Que el discipulado prevaleciera. And that discipleship was able to stay alive during this time. Y efectivamente el Señor bendice a los judíos en ese tiempo y ellos se logran liberar, independizar de los griegos. So the Lord blesses the Jewish people at this time, and they're able to gain their independence from the Greeks. Y se autogobiernan por un buen rato hasta que llegaron los romanos. And they have their own government for a certain time until the Romans step in. Pero Dios los bendijo por bastante tiempo. Buscaron al Señor y Dios hizo un milagro. But they searched for the Lord, and the Lord did a miracle. Entonces, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan, dice, como estrellas en el firmamento. So children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Y ahora Pablo, ¿verdad? Se mueve a esta imagen de que somos estrellas en el mundo, en el firmamento. So now Paul is going on with this image about us being stars in the universe. Imagínese el universo y usted le quita todas las estrellas, lo oscuro que queda. So imagine the universe, what would happen if you took away all the stars, how dark it would look. ¿Verdad? Nuestra luz hace cambio en esta sociedad. So our light makes a difference in this society. Nosotros estamos aquí para influenciar, para cambiar, para ser agentes de cambio. En medio de lo que estamos viviendo y con nuestra pureza, nosotros somos luz. So we're here to influence, to be agents of change and to be able to influence this generation around us. Pablo en el capítulo 1 había dicho, ¿verdad? Bueno, es que tengo este dilema, si me voy y ya estoy con Cristo o si me quedo para el beneficio de ustedes. So Paul had a dilemma in the earlier part of this letter, whether he should stay and continue on discipling or whether he should go and be with the Lord. Y luego les dice más adelante en la carta, ¿ustedes también tienen este mismo dilema que yo? And he tells them later on in the card, do you guys have the same dilemma I have? Porque, ¿verdad? De estar con el Señor es muy fácil, pero estamos aquí a causa del beneficio de otras personas. Because going off to be with the Lord is easy, but we're here for benefit of the other brothers around us. Calvino hablaba de santidad en todo lo que hacemos, eso es luz. So Calvin speaks about us being light to everyone around us. Ajá. Y bueno, él tuvo sus muchas
faltas como todos nosotros y sus cosas, pero tuvo muchos aciertos. So he had faults like all of us, but he also had some things very clear. Y Dios lo puso en un momento histórico en Suiza, donde él fue parte de establecer los fundamentos de ese gobierno, de esa sociedad. So the Lord placed him in Switzerland in a key moment where he was able to set a lot of the base government rules. ¿Verdad? Recuerden que los gobiernos eran eminentemente católicos. So remember that most of these governments were Catholic, Y donde la gente se empieza a convertir, la estructura misma de ciertas ciudades se volvió evangélica o protestante. and as people start turning to O sea, convertirse when people start turning to to the Lord. the Lord, I think. a lot of the structures of the government also began to shift. ¿Verdad? Y él estuvo, a él lo invitan en Suiza, en Ginebra, a redactar y a formular toda la estructura para jueces y gobernantes. So he was actually invited in Switzerland to write out part of the law and the structure of the government for judges. Y él redacta estos jueces y gobernantes en los términos de Deuteronomio y de la Biblia y de cómo ellos tenían este llamado de Dios de hacer justicia con integridad. So he writes out these laws and these rules for judges according to Deuteronomy so that they would be able to apply justice according to what the Lord says. Está lleno de citas bíblicas el asunto. Usted lo puede buscar en internet, en el website de la Iglesia Reformada, ahí está. And it's full of biblical sites. You can actually look it up on the site of the Reformed Church on the web. Ajá, y le habla a los gobernantes en términos de ustedes están para poner el orden de Dios con integridad y con verdad. And he speaks to the governors and says, you are there to be able to impose the Lord's justice with integrity. Y Dios lo usó a él para establecer un cimiento en la sociedad europea, primero Suiza, pero Europa, de mucha integridad hasta el día de hoy. And the Lord used him to be able to set this base of integrity in the European society all the way until today. La corrupción era absolutamente prohibida. Corruption was prohibited. Y tenemos que entender que, ¿verdad? Eso había sido terreno del papado donde la corrupción era abundante. And we need to understand that before this time, the Pope was the one who ruled this area and corruption was very widespread. Pero, ¿verdad? Él y la gente que Dios está usando, ¿verdad? Mueven las cosas hacia una integridad, pero profunda. But Calvin and the other people that the Lord was using try to turn society towards the Lord's integrity. Santidad en todo, en el comercio, en la educación, todo lo que usted haga con absoluta pureza. To be able to turn everything you do, whether it's commercially or anything in the city, towards this purity, this with blamelessness. Y ese fue el legado de él para una Suiza. And this was the legacy that Calvin left in Switzerland. ¿Verdad? Aún ahora que es una cultura tan post-cristiana ya en Europa, la integridad se mantiene. Even now in this post-Christ culture, the integrity is something you still see. ¿Verdad? Borraron a Jesús de tal vez de los documentos, el nombre de Jesús, pero el valor sembrado aún permanece. They might have erased the name of Jesus in the documents, but the integrity and these values are still present. Y dice finalmente el versículo 16, dice, manteniendo en alto la palabra de vida, o manteniendo en alto este mensaje de vida. And verse 16 says, as you hold out the word of life. ¿Verdad? El verbo manteniendo en alto tenía que ver con sostener algo firmemente, pero con mucho cuidado. And this verb of holding out had to do with holding on to something firmly, but with a lot of care as well. ¿Verdad? Es como el balance, yo puedo levantar algo con mucho cuidado, pero tengo que vivirlo, no es solo como la pancarta, ¿verdad? O la bandera, es que yo lo pueda vivir. So I need to be able to lift this up firmly but carefully, but also to be able to live out what I'm living, what I'm showing, not just hold up this card. Quisiera dejarles el reto pensando en estas próximas semanas que viene Navidad. And I want to challenge you thinking about the next few weeks before Christmas. ¿Verdad? Que podamos movernos muy rectamente y con mucha pureza.
that we could live with righteousness and also in this way blameless. Haga su listita de compras y vaya, pero no con materialismo, vaya con mucha honra para el Señor. Make your list of Christmas gifts, this is fine, but do it without all the materialism around it. Do it for the Lord. En realidad todas las cosas las podemos hacer con pureza o con impureza. Really, everything we can do it in purity or without purity. Pablo en el capítulo 1 ha dicho, ¿verdad? No hagan nada por egoísmo ni por rivalidad, sino con humildad. And Paul says in the chapter 1 not to do anything out of selfish ambition or envy, but to do it out in humility. Y agarramos el principio y en realidad, o sea, todo lo que hagamos sea hecho con pureza. And we want to take this principle so that everything we do, we can do it in purity. Dígale, Señor, vacúname contra el materialismo. Tell the Lord, I need you to vaccinate me against materialism. Que lo que yo compre no sea para vanagloria. So that what I buy is not out of selfish ambition. Ajá, que no sea para que, ¿verdad? ¿Cómo me veo yo? So that it's not about how I look. Lo que yo compre es con cariño y para dar honra al Señor. But rather with love to be able to honor the Lord. Si usted cocina algo para una fiesta, llévelo con mucha alabanza, pero para el nombre del Señor, no para nada suyo. So if you cook something for a party, do it to honor the Lord, not to give yourself credit. ¿Verdad? Y ojo que les pedimos, ¿verdad? Esto ha venido ya por años, no gaste lo que no tiene. And we keep reminding you, don't spend money you don't have. ¿Verdad? Contentos con lo que tenemos, pero no vamos a gastar algo que no tiene en la bolsa. Be content with what you have, but don't spend something you really don't have. Seamos responsables con lo que el Señor nos ha dado. Let's be responsible with what the Lord has given us. Entonces, intachables y puros imitadores de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida. So blameless and pure children of God or imitators without fault in a crooked and depraved generation. ¿Estamos listos para orar juntos? Are we Nos ready to ponemos de pray pie. together? Stand up.